Buscando una palabra de parte de Dios, aleluya. Estoy cierto y seguro que la iglesia de Cristo siempre precisa de una palabra de parte de Dios. La palabra es la que nos direcciona, la palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos alumbra. Amados hermanos, decía el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra es la luz que ilumina en medio de este mundo de tinieblas y nos conduce hacia el reino de los cielos. En esta preciosa hora, bendito sea el nombre del Señor para siempre, vamos a orar para posteriormente entrar al consejo de la palabra de Dios. Oremos, vamos a ponernos en comunión con Dios un momento. Bendito Dios y buen Padre celestial, tú que habitas en las alturas, en la tierra y en todo lugar, una vez más, presento mi vida delante de tu divina presencia, Señor, reconociendo mis faltas delante de ti, que polvo soy, Señor, y que sin ti no soy nada ni nadie, simple y solamente un siervo inútil. Dios amado, pero en esta mañana vengo en oración juntamente con tu pueblo, este rebaño aquí presente, Señor, para pedirte la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, para pedirte, mi Dios amado, que vengas a moverte en una manera especial a través de tu Espíritu Santo, Señor, Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, pasa un carbón encendido por mis labios y pon palabras de sabiduría de lo alto, palabra de conocimiento, Señor, y quita toda palabra torpe de mis labios, de mi boca, Señor, y que sea tu Espíritu Santo direccionando mi vida, guiándome, dirigiéndome, Señor, y seas tú hablando a través de tu palabra bendita y santa en esta preciosa hora. Te doy gracias, amado Padre, te doy gracias, amado Hijo, y te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así como está, le invito a que abra sus sagradas escrituras conmigo y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, capítulo 4. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, gloria a Cristo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Cuando lo haya encontrado me indica con un amén. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 4. Aleluya. Versículo 11, capítulo 4 de Efesios, versículo 11. Le voy a invitar que le demos lectura hasta su versículo 16. Amén. Lo haremos alternadamente. Yo leeré un versículo, usted el que sigue, y en el 16 nos unimos. Efesios capítulo 4, de versículo 11 al 16. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Y su pueblo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Repetimos una vez más el 16, unidos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Puede ocupar su lugar en esta preciosa mañana. Siéntase cómodo, no más no se duerma. Gloria al Señor. Amados hermanos, Iglesia de Cristo, quiero hablar la infalible palabra de Dios en esta preciosa hora. Bendito sea el nombre del Señor, bajo un tema. Amados hermanos, y el tema que quiero hablar en esta mañana, bendito sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, aleluya, es: necesitamos los 5 ministerios. Ese es el tema. Necesitamos los 5 ministerios. Escucha usted bien. Si yo les pregunto en esta mañana, ¿cree usted como iglesia del Señor Jesucristo que necesitemos los 5 ministerios? ¿Sí o no? Han trascendido las edades, los tiempos. Se ha predicado el Evangelio de Cristo por los rincones de la tierra, aún en los lugares más remotos. Mas sin embargo, amados hermanos, estamos en la recta final, a un paso de la venida de Cristo por la iglesia de la gracia. Él prometió que un día volvería. Amados hermanos, pero hemos notado como ministros del Evangelio de Cristo por gracia y por misericordia, hemos notado en estos últimos tiempos la urgente necesidad de que los ministerios que constituyó Dios, no los concilios ni los hombres, los ministerios que Dios constituyó entren en acción y se activen para cumplir la labor y la misión con la cual Dios los constituyó. La Biblia menciona 5 ministerios que fueron constituidos por el Dios del cielo con un propósito específico y puntualizado a la luz de la Escritura. Amados hermanos, Dios, hablando a través del apóstol Pablo por medio de su Espíritu Santo, hace mención en Efesios, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a los Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia
las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Les tuve que leer toda la porción que acabamos de leer alternadamente para que comprendamos a más profundidad hacia dónde no el predicador, sino el Espíritu de Dios quiere llevarnos a la luz de la Escritura. Amados hermanos, 5 ministerios constituyó Dios, ¿verdad? ¿Lo escuchamos? ¿Cuáles son esos 5 ministerios? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ¿verdad? Está el pastor, el evangelista, el profeta, el apóstol y el maestro. 5 ministerios. ¿Los constituyó quién? ¿Dios o los hombres? ¿Dios o la iglesia primitiva? Fue Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, menciona en el versículo 11, y él mismo constituyó. ¿De quién está hablando? De Dios, de Cristo Jesús, Señor nuestro. Está hablando del Maestro, del Mesías. Él mismo constituyó a unos, amados hermanos, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. Amados hermanos, sucesivamente Él constituyó a los 5 ministerios con un propósito, con una meta clara y definida. Amados hermanos, la pregunta, la interrogante es ¿para qué? ¿Para qué fueron constituidos los ministerios? Aleluya. Para perfeccionar a los santos. ¿Lo dice o no lo dice? En primer lugar, para perfeccionar a los santos. Dice el versículo 12, tiene la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amados hermanos, pero posteriormente vuelve a recalcar, no solamente para la obra del ministerio, sino que dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo le pregunto a usted en esta mañana o en este día, ¿quiénes son los santos? ¿A quién se refiere la Biblia en este pasaje bíblico al hacer mención de los santos? Hay personalidades equivocadas erróneamente por falta de conocimiento bíblico que creen que nadie puede ser santo. Pero mi Biblia a mí me dice que nosotros hemos sido santificados por la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario. No es que no seamos santos, pero Él nos presentó ante el Padre como un pueblo santo, porque fuimos comprados por su sangre y por su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. De los santos es la iglesia que fue comprada en el Calvario. Es cierto que ningún ser humano por méritos propios puede ser santo. Es cierto que ningún hombre por méritos propios puede alcanzar a ser santo, pero no somos santos por mérito, porque no es por obra para que nadie se vanaglorie, es por la fe en Jesucristo que hemos sido rescatados del pecado. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es por la fe en Cristo que hemos sido santificados. Aleluya, el Cristo de gloria que pagó por nosotros el precio en el Calvario nos ha presentado ante el Padre y nos ha justificado como un pueblo santo. Así que ¿somos santos o no somos santos?
lo somos por su amor y por su misericordia, por su gracia. Reitero, no por méritos, es por su gracia y su misericordia. La Biblia hace mención que después de hablar de los 5 ministerios que fueron constituidos por Dios, ¿para qué? Dice la Escritura, abiertamente nos enseña que para la perfección de los santos en la obra del ministerio. Amados hermanos, o sea que los ministerios tienen un propósito, y ese propósito son 5 ministerios, pero los 5 ministerios son como los 5 dedos de la mano. Si a nuestra mano le falta un dedo, ¿usted cree que la actividad y la eficacia y el rendimiento y la habilidad sea la misma? ¿Verdad que no? Nunca va a volver a ser igual, porque hay una ineficiencia física. Por trascendencia se nos ha hablado, pero como ministros del Evangelio de Cristo hemos notado discrepancias, pero también hemos notado muchas cosas más peligrosas, que es la ausencia de los ministerios. En la era moderna o en el cristianismo posmoderno prevalecen solamente, comúnmente, 2 ministerios, que es el pastor y el evangelista. En el evangelio de la superprosperidad prevalecen también solamente 2 ministerios. Ya no es el pastor y el evangelista, ahora prevalece el apóstol y el profeta. Pero bíblicamente son 5, no 2 ministerios. Son 5 ministerios, y sé que este mensaje a algunos le va a dar dolor de cabeza y fiebre porque no conocen la palabra. La mayoría de iglesias han sido dirigidas por tradiciones, por costumbres, han sido dirigidas por dogmas de hombre, pero no por el conocimiento de la verdad bíblica. Por ende, cuando no hay conocimiento, hay un conformismo. Cuando no hay un conocimiento, amados hermanos, nos conformamos toda la vida a vivir en las mismas circunstancias. Pastor y evangelista son los nombramientos ministeriales más comunes y populares en la iglesia moderna. Pero bíblica, incluso hay muchos que dicen que no existe el apóstol, que no existe el profeta, que no existe. Entonces en mi Biblia yo pregunto, ¿quién se equivocó? ¿Jesucristo, la palabra, o los ministros de hoy en día que han tergiversado el evangelio bíblico apostólico? Hay quienes le están quitando la Biblia. La Biblia dice claramente: hay de aquel que le añada a esta palabra, y hay de aquel también que le quite, porque su nombre será borrado del libro de la vida. Muchos creen, escucha bien, los que creen que no existe el apóstol y que no existe amados hermanos, el ministerio apostólico y profético en la era de la gracia, lo hacen solamente por dogmas, por pensamientos, por ideas, aleluya, por fábulas humanistas, pero no porque conozcan la palabra del Señor. Hoy en día lo que más predominan son las ideas baratas y absurdas, pero necesitamos el conocimiento de la palabra del Dios de la gloria, ese conocimiento que rompe con todo paradigma y aplasta toda mentira del diablo y nos hace ver la realidad de la gracia de Cristo.
Pareciera que muchos no han comprendido la gracia de Dios. Escucha bien. Y al diablo le conviene eso, que usted crea esa fábula, que usted crea esa mentira. Al diablo le conviene porque él gana ventaja sobre nosotros. La ausencia de, amados hermanos, al menos 3 ministerios ha sido la trágica consecuencia de la gran ignorancia en que vive el evangelio en la actualidad. Ha sido la consecuencia de una mala formación y de un mal fundamento, porque el fundamento de la iglesia tiene que ser Cristo, la roca inconmovible. Él es el fundamento, bendito sea el Señor, la piedra que desecharon los edificadores, pero que vino a ser el ángulo, bendito sea el nombre del Señor para siempre. No puede haber otro fundamento, el fundamento es Jesucristo. Y si Jesucristo es el fundamento, tenemos que creer con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que los 5 ministerios están vigentes en la era de la gracia y que persisten hasta el último tiempo, hasta que Cristo venga. En la iglesia yo puedo hablarle a usted conforme a la Escritura. En la iglesia primitiva, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿la iglesia primitiva estaba bajo el antiguo pacto o bajo el nuevo pacto? ¿Qué predominaba en la iglesia primitiva, la ley o la gracia? ¿Bajo qué ley se regía la iglesia primitiva? ¿Sobre la ley o la gracia? ¿Sobre el antiguo pacto o el nuevo pacto? Todos sabemos abiertamente que la iglesia primitiva se regía bajo la gracia, sobre la ley de la gracia, bajo el nuevo pacto, porque para nosotros fue constituido ese nuevo pacto del que habló Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, amados hermanos. Sin embargo, muchas personalidades no han comprendido la gracia de Dios y es por ende que no pueden comprender las Sagradas Escrituras. Pero quiero llevarlo para allá. Si yo le pregunto a ustedes, ¿no han notado que la iglesia sufre grandes problemas espirituales? Y uno de los problemas más comunes en la era moderna es la falta de conocimiento. ¿Conoce el diario, conoce el Liberal del Sur? Conoce la TV, los programas, las telenovelas, pero no conoce la Biblia. No conoce la Escritura. Y eso debería de ser preocupante y alarmante para los ministros. Pero hay mucha pasividad y conformismo. Esto denota que algo ha marchado mal en un curso equivocado. Bíblicamente, hermano, los 5 ministerios, estoy hablándole conforme a la Biblia, existen en la gracia. Ninguno de los 5 está ausente. Ninguno de los 5 está ausente. Prevalece hasta el día de hoy. Y yo puedo hablarle con testimonios bíblicos que la iglesia primitiva tenía los 5 ministerios. En la iglesia primitiva hay gente que piensa que el ministerio profético no existe y que solamente fue en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, pero están equivocados. Mi Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hubo profetas en medio del pueblo de Israel, en medio de la iglesia primitiva hubo profetas, y podía mencionarle algunos de ellos como Felipe, algunos de ellos como Agabo, algunos de ellos como Pablo. Bendito sea el nombre del Señor. Hombres de Dios, hombres de renombre que fueron profetas, calificados por la palabra, y que hay testimonios escritos en la Escritura, aleluya, que eran profetas. Y
cómo sale un loco en el día, en el siglo XXI, diciendo que no hay? Yo pregunto, ¿de dónde sacó ese disparate el tipo? Porque sí lo hay, porque yo lo encuentro en la Biblia. Lo creo porque lo he leído en la biografía bíblica de la Iglesia de la Gracia. En el Nuevo Testamento aparece plasmado. Aleluya, había hombres como Apolo que eran maestros, eran poderosos en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Hubo maestros en la iglesia primitiva, hubo profetas en la iglesia primitiva, hubo evangelistas como Felipe, hubo también, bendito sea el Señor, apóstoles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es cierto algo, que el término, el nombramiento apóstol no se volvió a mencionar. Pero yo pregunto, ¿acaso porque ya no se mencionara el nombre apóstol, la labor apostólica se detuvo y se neutralizó y congeló, aleluya, hasta el día de Pablo? No, Señor, aleluya. Pablo dice que él fue llamado apóstol, pero estamos hablando y no hemos comprendido, aleluya, de qué se está refiriendo la Biblia. El apóstol Pablo hablaba del apostolado, hablaba del gobierno teocrático que Cristo estableció y constituyó, el gobierno de 12, aleluya, personas de las cuales él se rodeó. Pero Cristo dejó constituido un ministerio llamado apóstol, aleluya, que la obra apostólica continuaría hasta el fin de los tiempos, hasta su retorno por la iglesia. Estoy convencido, no por lo que he oído, por lo que he descubierto en la Escritura, que el apostolado ha continuado, ha seguido. El nombre ya no persiste, el nombre ya no se utilizó, pero el trabajo continuó hacia adelante. Hubo grandes hombres de Dios. ¿Sabe cómo se le llama a los apóstoles en la década de los 80, los 50? Fueron llamados misioneros en la América de habla hispana. Bendito sea el Señor, porque no se sintieron dignos de ser llamados apóstoles. Un misionero, el trabajo que hace, porque la palabra misionero no está ahí en los 5 ministerios, ¿o sí? ¿Verdad que no? El misionero hace el trabajo del apóstol. Su trabajo es la labor apostólica. El apóstol Pablo en alguna ocasión quisieron denigrar su ministerio y él aludió y dijo: el sello de mi apostolado sois vosotros. Se refirió a la iglesia. Bendito sea el Señor. O sea que su ministerio tenía fruto, tenía evidencia, tenía prueba de un llamado genuino de parte de Dios. Aleluya. Y cuando Dios llama, Dios respalda, Dios prospera, Dios lleva adelante por encima de las cosas, por encima del diablo y las corrientes contrarias. Dios hace, aleluya, prosperar aquello, porque no es del hombre, es de Dios. ¿Estamos claros? ¿Sabe por qué mucha gente se ha encerrado en que no existe el ministerio apostólico y profético? Porque escuchó por allá, mas no porque escudriñó la Escritura. Y se creen de cualquier cuento de hadas. Por eso la Biblia menciona de los 5 ministerios. ¿Para qué son? Sigue hablando. Para la edificación de los santos, la perfección, perdón, para la perfección de los santos, que somos nosotros, y la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia no es este templo construido por manos de hombres. La iglesia soy yo y es usted. Nosotros conformamos la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Y cuando la Biblia hace mención del cuerpo de Cristo, es la iglesia, aleluya. Bendito sea el Señor. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificación? La construcción de algo, ¿verdad? Algo que se empieza se tiene que terminar. Amados hermanos, Dios hablando a través de su palabra dice en el versículo 13:
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué son los 5 ministerios? Para que no pase este tipo de problemas, para que no seamos niños fluctuantes, para que no seamos inmaduros, para que no seamos, ¿sabe? Una de las características de una iglesia inmadura es que cada predicador que viene la confunde, porque uno dice una cosa y otro dice otra, y la iglesia no tiene madurez. Cuando no tiene madurez no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, no sabe discernir entre lo que realmente viene de Dios y lo que no. Entonces, ¿sabe cómo termina la iglesia? Confundida. Eso me dice a mí que la iglesia no tiene madurez, la iglesia es inmadura aún. Pero cuando la iglesia es madura, puede venir 1000 y 100 predicadores y no va a ser confundida. Ella sabe cuando está hablando en la verdad de la palabra, sabe discernir cuando lo que se enseñó es correcto y está en la escritura, pero también sabe discernir cuando aquel hombre dijo algo que no es cierto. Porque la iglesia tiene capacidades, la iglesia tiene una preparación de parte de Dios por el Espíritu Santo en la palabra. Entonces, hermano, pero lamentablemente muchos pueblos inmaduros, y a veces uno de los grandes problemas y la temática es que al menos aquí en nuestro país, México, el pastorado lo han visto de una perspectiva errónea, lo han traducido e interpretado de una manera equivocada y errónea. El pastor lo ven como si fuera el todo de la iglesia. El pastor lo ven como si él tuviera que hacer todas las labores, y el pastor no es un pulpo. El pastor es un ministerio, no son 5 ni 4, es un ministerio. Y los 5 ministerios tienen que trabajar mutuamente unidos a la par para que lleven a la iglesia en un crecimiento sano y nutrido en lo que se conoce en la Biblia como la sana doctrina. Yo he dicho, muchas iglesias hablan de sana doctrina, pero no tienen la mínima idea de qué es realmente sana doctrina. Solamente aluden a la sana doctrina por conceptos, pero no porque conozcan qué es realmente la sana doctrina. Amados hermanos, la sana doctrina es dejar que los 5 ministerios hagan su trabajo, cada uno, que trabajen en mutua unidad, que trabajen en una coordinación mutua para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos, para que, amados hermanos, la iglesia crezca en la verdad del Evangelio, crezca en la verdad de Cristo, aleluya, y salga adelante y no sea engañada y confundida y arrastrada al engaño de las tinieblas, para que la iglesia permanezca en el temor de Dios. Pero el gran problema es que le han dejado la tarea a los pastores. El pastor tiene que ser evangelista, el pastor tiene que hacerla de maestro, el pastor tiene que hacerla de profeta, el pastor tiene que hacer de todo. El pastor no es un pulpo, escucha bien. Nunca un hombre por sí solo logrará cubrir todas las áreas, solamente con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, aleluya, que es el que capacita, prepara y entrena. Pero los 5 ministerios fueron constituidos con un propósito. Y yo les exhorto en el amor del Señor, si aquí nada más hay un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios, usted también tiene culpabilidad. Porque nosotros tenemos que orarle a Dios para que levante nuevos ministerios. Tenemos que orarle a Dios para que saque a alguien si no hay. Tal vez nos encerremos que somos puras mujeres, no hay varones casi, para que Dios saque a un borracho, a un drogadicto, a alguien que está ya hundido en el pecado y lo traiga a su presencia y lo haga un ministro útil en su presencia, en sus manos, como Dios habló de Saulo de Tarso: apártame a Saulo y a Bernabé, porque me son, aleluya, instrumentos útiles. El deber de
nosotros como iglesia es orar a Dios, es ayudar a Dios para que levante hombres y mujeres llenos del Espíritu, para que Dios levante nuevos ministerios. Tal vez no haya muchos ministerios en mi congregación, pero yo tengo que orar para que Dios haga, aleluya, que la iglesia dé a luz un ministerio, que la iglesia produzca. Es mi deber como cristiano. A veces nos encerramos y nos conformamos que aquí no hay ministerios. ¿Y qué estamos haciendo para que haya? Nos cruzamos de brazos y nos conformamos que aquí nada más hay. No hay, porque algo se está haciendo mal. Otra, mi Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que toque, se le abrirá. Si no hay, es porque no estamos haciendo las cosas correctamente. Yo no creo en tal cosa, porque el Dios que yo predico es un Dios que tiene oído y oye, un Dios que tiene boca y habla, es un Dios vivo, real y verdadero. Es el Dios que responde, es el Dios que contesta, es el Dios que se mueve, es un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios maravilloso. Cinco ministerios y la iglesia se está acabando al pastor. Los pastores mueren a temprana edad, envejecen rápidamente. ¿Cómo no van a envejecer? Si el pastor ya no solamente tiene que hacer la de ministerio, el pastor también tiene que hacer la de papá, tiene que hacerla, hermano, de maestro, tiene que hacerla de psicólogo, tiene que hacer tantos papeles, porque los padres irresponsables, los padres incumplidos, aleluya, bendito sea el Señor, porque los hijos reciben educación en casa, los hijos se forman en el hogar, bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy queremos que aún los pastores, aleluya, hagan todo ese papel, pero hay tanta ignorancia, hay tanta pasividad, tanta frialdad, tanto, bendito sea el Señor, conformismo, y no comprendemos la Escritura. Y hoy, hermano, nos pasa lo que le pasó a los padres de nuestro México hace unas 2 o 3 décadas para atrás. ¿Sabe cuál era el papel de los maestros en nuestro México antiguo? No solamente era enseñar a leer y escribir a nuestros hijos, le daban también educación. Y los padres estaban tranquilos, no había problema, porque el maestro hacía su trabajo, ¿verdad? Pero desde que apareció los, entre comillas, derechos humanos, entonces esto se volvió un descontrol, porque los padres no estaban capacitados para ser padres. Eran padres biológicos, pero no sabían el papel de ser padre y llevar a su hijo, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe por qué? Porque muchos padres, aún cristianos, quieren que sus hijos entiendan cuando ya tienen 18 años, entiendan y traerlo a la iglesia cuando ya están casados, cuando no lo hicieron cuando eran niños. Cuando eran niños, el papá en el templo y el hijo en la casa. Cuando eran niños, el papá en la iglesia y los hijos allá entretenidos. Y los hijos tienen que ir para donde ellos quieren. Un niño tiene que ir para donde él quiere o para donde papá quiere, ¿verdad? No solamente porque es niño. No tiene que ir para donde papá quiere porque es niño, no tengamos ese concepto erróneo. Tiene que ir para donde papá quiere porque no porque es un niño, sino porque es hijo, ¿verdad? Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que ir no para donde queremos, sino para donde papá quiere, y papá quiere que vayamos al reino de los cielos, aleluya. Y es por ende que tenemos que ir para allá, aunque queramos andar para acá, pero tenemos que ir para donde Él dice, porque somos hijos. Un hijo tiene que ir para donde su papá diga, para donde su papá quiera. Y muchas veces no le va a gustar la decisión de papá. Muchas veces no le va a parecer la decisión de papá. Qué maravilloso es cuando el padre se guía por la palabra, cuando el padre es temeroso de Dios, cuando el padre es guiado por el Dios de la gloria. Porque su papá no lo va a llevar a la perdición, no lo va a llevar al fracaso.
lo va a llevar al mejor lugar, a la presencia de Dios. Lo mismo que pasó con los padres hace 2 o 3 décadas para atrás, está pasando con la iglesia en la actualidad. La iglesia quiere que el pastor la haga de pastor y de papá. Hay cosas, escucha bien, yo le he dicho ahora como pastor, le digo a los hermanos y exhorto a la iglesia: es más fácil que el padre me mande a su hijo y me diga: pastor, llámele la atención a mi hijo porque mira lo que está haciendo. Hay asuntos que a nosotros como pastores no nos corresponden. El pastor tiene de saber que hay limitaciones y nosotros no podemos superar la autoridad de papá y mamá, porque si nosotros lo hacemos caemos en un error que se llama apostasía. ¿Sabía usted eso? Hay pastores que han rebasado la autoridad de los padres y eso es un pecado grave delante de Dios, porque la Biblia le dice que el primer mandamiento con promesas: honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en esta tierra. Yo tengo mucho cuidado en eso. Yo sé hasta dónde me concierne mi autoridad como pastor sobre los miembros, sobre mis miembros de la congregación, pero también sé que tienen a un papá y a una mamá que, aleluya, que deben de llamar la atención y sentarse con ellos, y ellos no pueden dejarme todo el papel a mí. Yo hago lo que a mí me concierne conforme a la luz de la Escritura, pero hay asuntos que le corresponden a sus padres, no nos corresponden a nosotros. Y muchos pastores se han metido en problemas. Pues ¿cómo no se van a meter en problemas si están violentando las palabras de Dios? Dios no te va a respaldar cuando tú has violado su ley. Pero si tú te has metido en problemas por hacer la voluntad de Dios, yo le aseguro que Dios va a dar la cara por ti, va a pelear tu causa y Dios te va a defender y va a abogar, porque Él es nuestro abogado y defensor. Pero Dios no va a proceder donde Él sabe que tú estás haciendo algo mal. Tenemos que tener mucho cuidado. Escucha bien. Hay pastores que yo escuchaba en una ocasión en las iglesias modernas, esto es más popular en el cristianismo del libertinaje. Hay pastores que enseñan a sus miembros a decirle papá. ¿No ha escuchado usted eso? Yo he llegado a congregaciones donde todos los miembros le dicen al pastor papá. Y no es porque les nazca, es porque los han enseñado. Y eso es un error gravísimo. Eso se llama manipulación. Una persona que llega a ver a alguien como papá está dispuesta, está propensa, si es una oveja de verdad, está propensa a terminar sin lana y hasta sin piel, porque lamentablemente cayó en un error que la Biblia condena. Hermanos, Dios por gracia ha alcanzado a miles de personas a través de este humilde ministerio, pero yo nunca les diré: yo soy su padre espiritual. Su padre se llama Dios, porque Él fue el que los compró a precio de sangre. Yo solamente soy un instrumento en las manos del Señor, soy un colaborador en la obra de Cristo. Pero papá es Dios. La Biblia dice que no llaméis padre a nadie en la tierra, solamente a tu padre biológico, ¿verdad? A nuestros padres biológicos pedir fuera. No podemos nosotros hacer eso, porque caemos en un error doctrinal. Y yo les digo, hermano, tengamos mucho cuidado de tantas doctrinas erróneas que están corriendo hoy en día. Pastores que enseñan a la grey a decirle papá y están equivocados, con todo el respeto que se merecen, pero están súper equivocados, porque eso no está en la Biblia. ¿Y sabe de dónde se agarran algunos descontextualizando la palabra cuando Pablo se refiere a su discípulo Timoteo y dice como mi hijo? Se refiere a Timoteo como un hijo, porque Pablo lo apreciaba, lo amaba como un hijo. Y Pablo se refiere a Timoteo como su hijo,
Pero no encuentro ninguna carta que Pablo le haya dicho a Timoteo: respétame como tu padre, dime papá. ¿O ustedes han encontrado? ¿Verdad que no? O sea, Pablo se refiere a Timoteo como un hijo porque le había agarrado tanto aprecio por la cercanía y sobre todo porque Timoteo había sido un alumno muy eficiente, un alumno obediente, fiel, que aprendió de Pablo. Entonces Pablo le agarró tal cariño, tal amor, aprecio como un hijo. Él daba la cara, incluso escribió algunas de las cartas: noten todo en mi cuenta, yo pago, como diciendo, yo doy la cara por él. O sea, no era cualquiera Timoteo tampoco, era un hombre de Dios, un joven de Dios, lleno de espíritu. Y de allí se agarran algunos, descontextualizando la Biblia, para sostener esta hipótesis. Pero hermanos, nosotros no podemos caer en tal error. Nosotros tenemos que ser sabios, prudentes en todo lo que hacemos. Miramos, hermanos, la plena edificación de Cristo. ¿Cuál es la función de un pastor? Del ministerio pastoral, porque es un ministerio. ¿Cuál es la función? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Que levante, no que levante la mano. Quiero que si usted sabe, lo diga en voz alta para que todos oigan. ¿Nadie? El pastor, hermano, su función es velar por un rebaño y alimentarlo saludablemente. ¿Escuchó usted bien? Velar, o sea, que es cuidarlo de peligros, de enemigos, cuidarlo del que roba, cuidarlo de los animales feroces, cuidarlo de los ladrones. Eso es velar. Está velando por ellos para que no le pase nada malo. Pero también tiene su trabajo de alimentarlos espiritualmente hablando. Los pastores en la antigüedad escogían lugares, hermano, y no eran estables en un lugar por mucho tiempo. Durante esta semana llevaban a pastar su rebaño a esta región. Pero sabe que lo que es la oveja, hermano, consume, se agota el pasto y tenían que moverlo como al ganado, moverlo a otra región donde había, mientras dejaban nuevamente que el pasto volviera a crecer y a reverdecer. ¿Sabe cuál es la mejor alimentación de un rebaño? ¿Sabe usted cuál es el mejor alimento de un rebaño en el Medio Oriente? ¿Los pastos verdes o pastos secos? ¿Verdad? No solamente en el Medio Oriente, hasta acá en el Occidente. Los pastos verdes. ¿Verdad? El pasto verde es eficaz para una oveja. Es benigno para su desarrollo, para su crecimiento, para todo lo que conlleva en su desarrollo normal. El pasto verde. Pero si la oveja come pasto seco, el rendimiento no es igual. ¿O sí? ¿Verdad que no? Cuando lo vemos en nuestras regiones ganaderas, aquí en el estado de Veracruz, cuando en tiempo de seca hay regiones que el pasto totalmente se seca. Allá por nosotros estamos así, ha pasado. Se seca. Y sabe, el ganado no muere, tal vez todo, pero sí mueren algunos en la sequía, se mueren. No todos, pero van cayendo. Pero el que no muere, hermano, sí come ese pasto, porque ya no le queda de otra para subsistir. Pero está totalmente flaco. No engorda. Lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Hay cristianos que llevan años y nunca han engordado espiritualmente.
están flacos, están muriéndose de hambre, porque han estado comiendo pastos secos. Pero usted necesita empezar a comer pastos verdes, que es la palabra del Dios de la gloria. Esa palabra que da vida, esa palabra que brinda esperanza. Hermanos, el pastor tiene una tarea delicada. Todos los ministerios, vamos para allá, empecé con el pastor porque es el ministerio que más predomina en el evangelio moderno. Y es que obviamente tiene que haber pastores de ley, tiene que haber pastores. Porque imagínense un rebaño sin pastor, ¿a dónde va a dar? Si aún con pastor el rebaño anda dislocándose por allá y brincándose el cercado, entonces sin pastor. Hermanos, tiene que haber un pastor. El pastor alimenta a las ovejas, amados hermanos, pero trata de alimentarla lo mejor posible, con el mejor pasto. Imagínese usted un pastor, hermano, pastoreando su rebaño y que haya dos campos libres, uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la derecha sea de puro pastos verdes, hectáreas de pastos verdes; de la izquierda, hectáreas de puro pasto seco. Y que el pastor, en lugar de jalar para el pasto verde, jale para el pasto seco. Eso está ocurriendo en el día actual. Muchos pastores, no es que no haya pastos verdes, es que han optado por los pastos secos, porque ¿sabe qué hace el pasto seco? No alimenta, entretiene. Los entretiene y se van muriendo lentamente. ¿Verdad? Bueno, se van muriendo, pero no mueren de golpe, van muriendo lentamente. Es una muerte lenta. Muchos ministros han caído en ese error. Escucha bien, ¿para qué son los demás ministerios? Dice, amado, Él constituyó apóstoles. ¿Quién es un apóstol? ¿Cuál es el trabajo apostólico? El apóstol es el enviado, es alguien comisionado con una encomienda especial. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a mandar a un misionero al África del Sur o al África Oriental. Vamos a mandarlo. ¿A qué va ese misionero? No va a pasear, no va de tours como los nuevos predicadores modernos. No, él va a llevar una misión. ¿Cuál es su misión? Lleva el evangelio de Cristo. ¿Y a dónde va el misionero? Va a aquella región, llegó al África, y no se va a mover de allí hasta que alguien acepte a Cristo. O sea, él no se va a mover hasta haber fundado algo. Ese es un misionero. Él no va a desistir por los insultos, él no va a desistir por las persecuciones, los problemas, no. Él va a permanecer porque él fue enviado para eso. Él está sabido que va a sufrir, que va a luchar, que lo van a ultrajar, que lo van a despreciar, etcétera. Él está preparado para ello. Fue a misionar. No se va a mover de allí hasta que haya ganado al menos una alma para Cristo. Porque él es un apóstol. Fue enviado para eso. Pero el que no lo es, va y analiza el territorio, y cuando la ve dura, entonces sale corriendo para atrás. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. El evangelista, ¿quién es el evangelista? Es el que sigue al igual. El evangelista trabaja a la par con el apóstol. El evangelista va a confirmar lo que el apóstol ya hizo. Por eso Pablo en una de sus cartas dice: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea que Pablo fue el primero que pasó sembrando la semilla, y Apolo vino confirmando la palabra del Señor por el Espíritu Santo. El evangelista es enviado
al igual que el apóstol, hermano, a diferencia del apóstol, el evangelista va a buscar almas que no tienen a Cristo, va a predicarle, pero el evangelista no es estable en un solo lugar. El evangelista va para allá, va para acá, se va de Judea a Jerusalén, de Jerusalén a Samaria, se va de Samaria a Éfeso, se va de Éfeso a Roma, pero el evangelista anda movido constantemente llevando el evangelio de Cristo. Ese es un evangelista, lleva el evangelio a las almas nuevas. Su prioridad son las almas que no tienen a Dios. Pero el evangelista va de lugar en lugar a muchas regiones. Por ende, la Biblia enseña que el apóstol Pablo es uno de los hombres en la Biblia que ejerció los 5 ministerios y todos los dones del Espíritu. O sea, era un hombre extraordinario y poderoso en el Señor. Amados hermanos, el evangelista tiene que llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas. Pero el evangelista no es como el apóstol. El apóstol puede estar meses o años en un lugar. El evangelista no. El evangelista es temporal. Va y cerró su compromiso, su misión se acabó. Agarra maleta y sigue su camino. Lo vemos en la historia de la iglesia primitiva. Había un varón llamado, un evangelista llamado Felipe, ¿verdad? Cuando iba, amados hermanos, dice que Felipe fue trasladado a la región de Samaria. Felipe se encontró un etíope que iba en su carruaje viajando, leyendo la escritura. Y Felipe, Dios lo llevó hasta cerca del etíope en el camino por donde pasaba. Y dice que Felipe preguntó: ¿entiendes lo que lees? Y el etíope con sabiduría respondió: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Usted puede ver una persona leyendo, pero eso no quiere decir que entienda lo que está leyendo, ¿verdad? Hay gente que sí lee, pero no entiende. Y esta era la situación del etíope. El etíope leía, pero no entendía. Pero él fue franco. Él dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que invitó a Felipe a subir al carruaje con él. Y Felipe le empezó a explicar. Y el etíope, ¿sabe dónde leía? En Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante de los que le tranquilaban. Él no enmudeció, no abrió su boca. Por nuestras iniquidades él fue molido, hermano, y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Él estaba leyendo allí y Felipe le empezó por el Espíritu a explicar la palabra, y la venda de los ojos cayeron del etíope, y el etíope creyó al santo evangelio de Cristo por medio del siervo de Dios, el evangelista Felipe. Y dice la escritura que el primer charco de agua que encontró, dijo: habiendo agua que impide que yo sea bautizado. Cuando le nació el deseo de bautizarse al etíope, sin entender la escritura, antes de entender o cuando entendió. Yo he dicho: nadie se puede bautizar si no ha entendido el evangelio de Cristo. El etíope se pudo haber bautizado antes, ¿verdad? Pero no pudo. No lo hizo porque no podían hacer eso si no había entendido. Hay gente que se bautiza por imposición porque hay hijos que los padres a fuerza han hecho que se bauticen. Eso no es una imposición, esto debe de ser por convicción. Y es por ende que cuando alguien se bautiza porque usted se lo exigió y usted se lo dijo, al rato el diablo lo va a destruir y se va a ir para el mundo, porque él no está convencido por la palabra. Él no vino aquí por convicción, él vino por una imposición. Y muchos padres han cometido ese grave error, aleluya, por falta de conocimiento. A los hijos se les instruye cuando son niños, no se les obliga cuando son viejos. Se les instruye para ellos cuando son niños. Ya cuando son viejos, ellos van a tomar decisiones, pero ya usted libró su responsabilidad. Hermanos, pero recuerde
¿Por qué toco este tema? Porque mucha gente lo está haciendo así. Bautízate, bautízate, andan duro y dale, bautícese. Enfatizan mucho el bautismo. No. ¿Sabe cuándo alguien se puede bautizar? Cuando realmente está arrepentido. El problema es de la imposición, de la falta de conocimiento, que hay gente que le insiste a una persona, bautícese, bautícese, y esa persona ni arrepentida está. Y ya luego lo hacen por quedar bien con ellos y se bautizan, pero como nunca se arrepintió, vuelven a lo mismo, tarde que temprano. Y luego le echan la culpa a Satanás. No, es la ignorancia que nos está matando. ¿Y por qué hay tanta ignorancia? Porque los maestros no están. ¿Para qué es el maestro, hermano? ¿Para qué es el maestro? Escucha bien, el predicador, el evangelista pasa, predicó una palabra profunda, poderosa en el Señor de unción. La gente quedó conmovida por el poder de Dios porque Dios lo respaldó. Pero hay cosas que ellos no comprenden a profundidad. Hay palabras que ellos no las pueden comprender a profundidad porque el lenguaje bíblico es un lenguaje profundo. Pero para eso es el maestro. El maestro está para esclarecer todos los misterios y las cosas difíciles que no son comprensibles a simple vista. El maestro está para explicar la palabra de Dios con más detalles, para que usted comprenda. El maestro tiene que ser muy paciente. El maestro tiene que tener es más explícito en lo que habla. Gracias, hermano, gracias. Es más explícito. Y yo le pregunto, ¿necesitamos maestro o no necesitamos? ¿Verdad que sí? Qué bonito sería que nuestras congregaciones tuvieran los 5 ministerios. Pero ¿sabe una de las cosas que pasan hoy en día, hermano? A veces no es que no los haya, sí los hay. Y los pocos que hay están, como decimos por mi tierra, perdóname la expresión, como el perro y el gato, peleando puestos, compitiendo rivalidades, porque uno se siente más que otro y otro más importante que otro. Yo he dicho a la iglesia, yo enseño lo que la Biblia enseña, Yo le enseño a la iglesia que en Dios no existe nadie es más grande. El pastor no es más. Yo soy pastor, pero yo no soy más que nadie. Los 5 ministerios son iguales porque en Dios no existen jerarquías. E incluso he escuchado a cristianos y por ingenuidad dicen, es que el pastor es la cabeza. ¿Dónde en la Biblia? Yo les pregunto, ¿dónde en la Biblia dice que el pastor es la cabeza? Apruébeme por la Biblia. ¿Dónde la Biblia dice que el pastor es la cabeza? El pastor no es ninguna cabeza. La cabeza es Cristo. El pastor es un administrador de los bienes de Dios en la tierra. No se descarta. Sí tiene un liderazgo. Sí lo tiene. Tiene un liderazgo de parte de Dios. Lo tiene. Tiene algo de parte de Dios. Pero no cometamos el error. Eso es peligroso. Porque es doctrinal. Si yo digo que yo soy la cabeza de la iglesia, estoy convirtiéndome en un apóstata de la fe, porque estoy suplantando a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, dice la Biblia, el apóstol Pablo, así como el hombre, el varón es cabeza del hogar, de la mujer, ¿verdad? Y aquí acabamos de leer que Cristo es la cabeza también en este pasaje bíblico, ¿verdad? Entonces no confundamos una cosa con otra. Cristo es la cabeza, nosotros somos solamente siervos de Dios, siervos inútiles, hermanos. Entonces, pero el pastor, cuando el pastor aprenda a trabajar unido con el evangelista, a la par de la mano con el evangelista, con el profeta, con el maestro, con el apóstol, yo le aseguro a usted y le garantizo que nada volverá a ser lo mismo en su congregación, porque todo dará un cambio radical para bien positivo en la verdad del evangelio de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. En la iglesia primitiva, el distintivo que había en ellos era la unidad.
que dice la Biblia que era tal unidad que tenían todas las cosas en común, que nadie decía ser suyo, nada, no, todo lo tenían en común. Pero hoy en día nos interesa más los puestos, las jerarquías, que el trabajo. Y yo estoy esmerado en el trabajo, en la obra del Señor. Yo estoy esmerado en el trabajo. A mí el nombre, hermano, no es que lo menosprecie, pero para mí el nombre no es relevancia para mi salvación. Relevante para mi salvación es mi obediencia a Cristo, mi obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, miramos que sí nos hacen falta maestros, ¿verdad? ¿Hacen falta apóstoles o no? ¿Por qué hacen falta apóstoles? Porque la obra de Dios no se puede detener, tiene que seguir avanzando. A veces escucha bien, tenemos conceptos, paradigmas erróneos. Escucha bien. Tal vez porque yo he trabajado en toda mi vida casi como evangelista, he aprendido algo, y nosotros nos gusta mucho la evangelización. Somos fanáticos de la evangelización, fanáticos del evangelio de Cristo, hermanos, y de la evangelización. Y hay mucha gente que tiene conceptos que no da resultados, pero yo le digo a usted que sí da resultados, porque entonces Cristo se equivocaría. Esto no está escrito solamente por azar, está escrito con un propósito. Hermanos, yo le pregunto a usted, yo decía en una ocasión a los hermanos, yo he invitado a muchos pastores, a nosotros nos gusta mucho la unidad, buscamos hacer alianzas, aunque sean de diversos movimientos, pero yo creo que lo que nos une es una fe, un bautismo, lo que nos une es Cristo Jesús, ¿verdad? Y hemos tratado de buscar alianza, aunque en nuestro estado hemos batallado mucho con eso, porque la mayoría no son cristianos, son religiosos. Y cuando la gente no es cristiana y es un religioso, él no quiere unidad. Son excéntricos y enemigos de la unidad. Pero cuando son cristianos, obviamente saben que Cristo nos llamó a estar unidos. Y hemos procurado la unidad, hermano, para la evangelización, para predicar los pueblos, las aldeas, lugares remotos donde no se hace nada, donde no se mete el evangelio. Tratamos de impulsar en esa área. Y sabe, una de las cosas que hemos notado de cerca es este grave problema del concepto de que nadie se convierte, de que nadie viene a Cristo. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años pregonó Noé? ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo pregonó Noé? Algunos dicen que 120 años, ¿verdad? Lo que sí sabemos son aproximados, hermano, porque no hay número exacto. Pero sí predicó un muy largo tiempo. Pero ¿saben cuántos se convirtieron? Solamente su familia. Pero Noé lo agarró y dijo: Señor, nadie se arrepiente, nadie se convierte, ya no voy a seguir predicando. Yo sé, como evangelista, yo sé que mi trabajo es predicar, crean o no, se conviertan o no, tengo que seguir predicando hasta que Cristo venga, porque un día voy a rendir cuenta delante del Creador. No es, amados hermanos, excusa para no predicar a Cristo. Mi deber es seguir predicando. Nosotros somos campañeros, hacemos campaña todos los años, a cada rato, si es posible. Hay que invertir, se gasta en una campaña, se gasta dinero en este tiempo en nuestro país, pero invertimos para el reino de los cielos. El dinero sale sobrando. Lo que importa es que una alma venga a los pies de Cristo. Yo le he enseñado a la iglesia algo: nunca cometan el error
de hacer una campaña para recaudar fondos. Eso se llama lucrar con el Evangelio de Cristo. Yo no hago campaña para recaudaciones, hago campaña para la salvación de las almas perdidas. Y cuando menos, si no vienen a Cristo, sé que la semilla quedó sembrada y tarde que temprano vendrá alguien a cosechar lo que nosotros ya sembramos. El problema de la iglesia es que no quiere sembrar, quiere cosechar. ¿Y cómo va a cosechar donde no ha sembrado? Sí, hay predicadores que se demoralizan, hizo el llamado, nadie se convirtió. Yo sé que es nuestro anhelo, mi anhelo es que siempre se convierta en alma. Pero también, como hemos madurado en la palabra del Señor, si nadie se convierte, no me afecta eso a mí, porque yo he cumplido con mi trabajo. Porque yo no salvo a las almas, yo no las convierto. Quien hace eso es Dios por medio de su Santo Espíritu. Miramos, hermanos, miramos que sí son necesarios los 5 ministerios. ¿Hay necesidad de los 5 ministerios o no la hay? ¿Verdad que sí la hay? Si estuvieran los otros 4 ministerios, los otros 4 ministerios son para ayudar al pastor, son para, no para aplastarlo, para sostenerlo. Si el pastor siente que ya no puede, ahí está Aarón y Urs para ayudarlo. Los 4 ministerios, los 5 ministerios trabajan en una mutua unidad, apoyándose unos con otros mutuamente para salir adelante. Si hay un problema en la grey, ya no es el pastor solo, no, tiene a 4 de su lado, aparte de los 3 seres divinos del Dios de gloria, aleluya. Amados hermanos, tiene a 4 en la tierra, a su lado, a la par, trabajando con él, apoyándolo, orientándolo, aconsejándolo, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que no lo van a dejar solo. En las buenas y en las malas van a enfrentar los problemas unidos, van a darle resolución a los problemas unidos, van a buscar a Dios unidos, van a orar, a ayunar unidos. Todo lo van a hacer en una mutua unidad, porque son 5, no 1 ni 4, son 5, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Se acuerda usted del tema? ¿O ya se olvidó? ¿Cómo? La necesidad de los 5 ministerios. Necesitamos a los 5 ministerios porque nuestros pastores se están acabando. Se están acabando aceleradamente por el exceso de trabajo. Porque están haciendo trabajo que muchos cristianos vagos no quieren hacer. Y si hay cristianos vagos, vamos a decirle: Señor, trae a alguien que diga como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Sí, porque hay cristianos vagos en las congregaciones que no quieren servir a Dios. Están conformados, están sentados en la banca, ellos ahí están chéveres. Pero no les hable del servicio a Dios, que hay que ir a misionar. No, porque está muy lejos. Pero vamos a venir el mismo día, pero es que, y ponen tantos peros. Hay que maniarlo y mandarlo a la selva y dejarlo unos meses allá metido, para que aprendan el precio del servicio. El precio de servir. Servir es bonito, pero tiene un precio. Servir es extraordinario, pero tiene un precio. Pregúntame a mí, hermano, sé lo que le estoy diciendo. Tiene un precio el servicio a Dios. Pero vale la pena ese precio, vale la pena las lágrimas, vale la pena los desvelos, vale la pena la escasez, vale la pena los momentos difíciles, vale la pena por causa de un Cristo vivo que tiene un gran galardón allá en el cielo preparado para usted y para mí. Vale la pena, iglesia. ¿Para qué están los 5 ministerios?
Para que ya no seáis, dice el 14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando los 5 ministerios no están trabajando a la par, cuando hay ausencia de los 5 ministerios y solamente hay 1, 2 o 3 ministerios, siempre va a haber una ineficiencia espiritual. Siempre, estoy convencido por la palabra de Dios. No lo digo, no es algo que me contaron allá. Lo he leído en la biografía bíblica, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en la biografía de la iglesia primitiva. Va a haber una ineficiencia porque algo está haciéndose mal. ¿Sabes? Los 5 ministerios fueron constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, para la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Es para la perfección, para perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar, hermano? ¿Alguien sabe qué es perfeccionar? Es que si algo está mal, ¿verdad? Cuando usted ve voy a poner un ejemplo, ve una casa, su casa no le gustó como quedó, como que el albañil le hizo un mal trabajo, tal vez miró que la dejó torcida la pared, quedó cosas feas ahí que a usted no le llamaron, no le gustó. ¿Usted qué hace? Va a buscar a un mejor albañil, porque no va a buscar al mismo, ¿sí? Va a buscar a un mejor albañil para que venga. Nosotros le llamamos remodelar. O sea, remodelar es perfeccionar algo que está tal vez ya deteriorado o en mal condición. Va a buscar un especialista en ello, en el asunto, un especialista en remodelar las cosas que se hicieron mal. Entonces lo busca para que haga ese trabajo. Viene a perfeccionar lo imperfecto. Y la Biblia dice que los 5 ministerios fueron constituidos para perfeccionar a los santos. O sea, para perfeccionarnos a nosotros. Para eso fueron constituidos, y para la edificación. O sea, para llevarnos a un crecimiento espiritual. Es un crecimiento espiritual, hermano. ¿Para qué? Que dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Cuando todo eso falta, hermano, viene uno aquí y dijo una cosa, viene otro, dijo otra cosa, viene otro, y ya el pueblo está así, no sabe ni qué. Pero cuando el pueblo ya maduró, cuando el pueblo aprendió, cuando el pueblo se cimentó, pueden venir 1, 3 o 4, pero él sabe quién está en la verdad y quién no, porque tiene conocimiento. Amados hermanos, creo con todo mi corazón que Dios está a punto de traer un despertar en nuestras iglesias, hermano, en este último tiempo. Dios está despertando el espíritu de ministerios que estaban apagados. Está levantando hombres y mujeres, los está inquietando, incitando. No es casualidad. Dios está poniendo la carga de levantarse de mañana, de noche, de clamar, de ayunar, de gemir, de pedir misericordia, de buscar la ayuda, la intervención divina. Y yo sé y le garantizo a usted que Dios está a punto de mover su gloria en la tierra, y que Dios va a hacer algo en su pueblo, que Dios va a despertar a su iglesia y la va a despertar con el poder de su Santo Espíritu. Dios va a levantar hombres con ministerios extraordinarios. Ministerios, escucha bien, si están en el Nuevo Testamento es porque existen. Si no, no estuvieran allí. No están en el Antiguo Testamento, están en el Nuevo Testamento. Existen, están vigentes en el periodo de la gracia. Que no le engañen, que no le cuenten. ¿Sabe por qué mucha gente no cree en el ministerio profético? ¿Saben por qué se agarran ellos? Porque lo ven como algo muy sagrado y delicado.
Pero ignoran algo, que los hombres que fueron profetas en el Antiguo Testamento eran como usted y como yo, de carne y hueso y con pasiones semejantes a las nuestras. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia hace mención de uno de los profetas que la Biblia saca a relucir, hermano, como Elías. ¿Sabía usted que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías? Y la Biblia dice que de los nacidos de mujer no habría otro como Juan. Y Juan vino con el mismo espíritu de Elías, por ende lo confundían con Elías. Hermanos, y la Biblia da testimonio de Elías que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. O sea, que era como cualquiera de nosotros. ¿Sabe por qué mucha gente se encierra en el círculo que ya no existe el ministerio profético y que ya no puede? ¿Sabe por qué no puede? Porque no estamos disponibles, porque no queremos consagrarnos para Dios. Obviamente, para que Dios nos use, tenemos que consagrarnos, tenemos que separarnos del mundo, tenemos que tener una comunión con Dios muy firme y constante. Tenemos que estar pegados a Dios para que Dios pueda hacer algo sobre nuestra vida. El ministerio profético sí existe, lo que no existe son los candidatos dispuestos a ser usados por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar a alguien en el ministerio profético, pero dice, es que hay que orar mucho, hay que ayunar mucho, hay que estar mucho, y no quiere dejar la Coca-Cola, no quiere dejar el panqué, no quiere dejar nada, la comida, no quiere dejar el desayuno ni el almuerzo. Él no quiere perderse de un desayuno y de un almuerzo. Yo le dije hace un momento atrás, el servicio tiene un precio. Y uno de los problemas es que todo el mundo dice, yo quiero servir, pero no quiere pagar el precio. Y el ministerio profético existe, está vigente. Solo que necesitamos primero entender la gracia de Cristo. Porque usted no puede ejercer un ministerio si no ha entendido la gracia de Dios. Pablo dice, a mí me fue revelado el misterio de la gracia de Cristo. A Pablo le fue revelado. Yo apóstol a los gentiles, dice Pablo. ¿A quién fue enviado Pablo? A los gentiles. Pablo, por obra del Espíritu Santo de Dios, empieza a fundar iglesias fuera de Jerusalén, iglesias en Éfeso, iglesias en Grecia, iglesias, amados hermanos, en el Asia Menor, y llegó hasta Roma. Se desconoce a ciencia cierta quién fundó la iglesia en Roma, amados hermanos, pero de que Pablo estuvo en Roma, lo estuvo. Fue a visitar a la iglesia en Roma. Grandes eruditos creen que la iglesia en Roma fue fundada por algunos de los cristianos que estuvieron en el día de Pentecostés. Y es muy posible, porque el día de Pentecostés dice la Biblia que había gente de diferentes regiones, lugares. Y usted analiza que hablaban en lenguas y estaban atónitos porque les oían hablar en sus lenguas. Recuerde que los romanos no hablan el mismo idioma que los hebreos, ¿o sí? ¿Verdad que no? Entonces, hermanos, el asunto es que Pablo sí llegó a Roma, pero Pablo fue el que fundó la mayoría de iglesias que encontramos en la Biblia fuera de Jerusalén. Fue el apóstol Pablo usado por el Espíritu de Dios para fundar obras. Dios a través de él, porque Pablo se dejó guiar por el Espíritu Santo. Miramos, hermanos, dice, para que no seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. Los que engañan, hermano, no crean que lo hacen así nada más a la y se va. La gente que se dedica a engañar emplea lo que va a hacer. Lo hace, se organiza, prepara, todo lo primeramente lo prepara. Y es lo que miramos en las nuevas religiones modernas. Estamos mirando a esto del culto de la prosperidad, que emplean sus sermones, hermanos, muy bien detallados para sacarle dinero a la gente. Todo, y emplean palabras, y ¿sabe por qué la gente es engañada? Porque no conoce Biblia. La mayoría de estos predicadores falsos y baratos no predican la Biblia, predican fuera de contexto. ¿Y qué es eso? O sea, no interpretan la Biblia, ellos están dándole su propia interpretación a su manera. Entonces esto los está llevando a mucha gente al error, al engaño, a la mentira, al fracaso, al colapso total. La gente creída viene creyendo, da su dinero y le hacen creer que al rato le va a devolver el Señor cuadruplicado, como hizo un hombre publicano, un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Pero no es así. Van de mal en peor, porque están siendo engañados y van engañando a otros. Hermanos, es triste la realidad que hoy se mira. ¿Y sabe por qué pasa todo eso de la prosperidad? ¿Ustedes se han dado cuenta de ese culto de la prosperidad? Por aquí no hay iglesias de esas. No tenga miedo. No hay iglesias de esas de la prosperidad por acá, de los apóstoles o apóstatas. No las hay en Agua Dulce, gloria a Dios que no haya por acá eso. Pero hermanos, está plagado el mundo de esas iglesias baratas y superficialistas que no son ni cristianas, es una vertiente católica moderna. Amados hermanos, pero ellos están enseñando a la gente y la gente va esmerada a dar. Y yo me impresiono porque la gente cómo da dinero. Gente que tiene pastores, que tienen congregación y nunca han dado, han sido tan miserables que nunca han dado en su congregación. Y allá van a dar. ¿Sabe por qué la gente da mucho en esas congregaciones? Porque les despiertan, porque estos tipos predicadores tan endemoniados, tan poseídos por espíritus de error, y despiertan un espíritu de codicia, de ambición, despiertan un espíritu de tener más, porque la gente no da, allí no dan para ayudar al pobre, no dan para ayudar por amor, dan porque quieren más, porque es lo que le hacen creer. Le meten una psicología que si tú das 100, Dios te va a dar 400, 500. Entonces el ambicioso dice: yo voy a dar 5,000 para que Dios me dé 10,000, me dé 20,000. Así piensan y lo hacen. Están equivocados. Ese no es el evangelio de Cristo. La Biblia dice que el que dé, dice que nunca demos con tristeza ni por necesidad, dice Pablo, porque Dios ama al dador alegre. O sea que nosotros no damos para que Dios nos dé, al contrario, yo doy porque ya Dios me dio. Pero si alguien da creyendo que Dios le va a dar más, está equivocado. Nosotros no damos para que Dios nos dé, damos de lo que ya Dios nos ha dado. Hermano, y es triste. Es triste porque ese dinero está siendo mal invertido. Es triste porque ese dinero se va al agua. Es triste porque están tirándolo en un vacío, en un desierto. Si ellos dieran realmente a hombres de Dios, el evangelio no consiste en eso, pero Dios tampoco es injusto. Si ellos dieran realmente a la obra de Dios, Dios se apiadaría de ellos y tendría misericordias. Pero están dando a puras sabandijas, vividores del evangelio de Cristo.
Usted sabe, hermano, cuántos proyectos buenos hay muchas veces en las obras de Dios y que no pueden marchar por falta de finanzas. Hay tantos proyectos en la obra de Dios y que no pueden salir adelante por falta de economía, porque hay veces, aunque no querramos, se necesita la economía para poder hacer algo mejor y más expandido a mayor cantidad posible. Hermano, pero a veces no. Y aquí esta gente, hermano, sacándole el dinero a gente inocente, ingenua, sacándole el dinero por montón. Y la gente dando por montón. Si supieran lo que están haciendo, que están siendo robados en el nombre de Dios y con una Biblia en la mano. Eso es un asalto descarado. Es un asalto. Nosotros no podemos, a mí me han hablado, hermano, muchos hermanos nos han hablado, y gracias a Dios por la acción, la actitud, la disponibilidad. Hermano, díganos cuánto necesita, díganos, no, a mí no me hables de eso. Si usted, Dios lo tocó para dar algo, dé conforme propuso en su corazón. Pero usted no me pida a mí que yo le ponga una tarifa o le diga cuánto me va a dar, porque eso no lo va a recibir. Porque yo he aprendido así del Señor, que cuando Dios bendice, Él es el que toca y Él es el que dice. Muchas veces a mí Dios me ha tocado para bendecir a alguien, para aportar algo para alguien. Y cuando Dios a mí me toca, Dios me dice, no solamente me dice dale a fulano, me dice cuánto le voy a dar. Lo que le voy a dar, Dios es específico. Entonces yo dejo que sea Dios el que obre. Yo siempre he dicho a la iglesia, si Dios a usted lo toca, no se detenga. Muchas veces la gente se detiene. Dios lo está tocando. Yo he dicho, y cuando Dios te toca para dar algo, eso se llama pedir. O sea, Dios te está pidiendo. Nosotros usamos el término tocar, pero realmente la palabra correcta es Dios te está pidiendo algo. Cuando Dios pone ese sentir algo en tu corazón, no eres tú, es Dios que está haciéndolo. Y eso significa que Dios te está pidiendo. Y cuando Dios te pide, es porque te quiere dar. Pero tú no lo entiendes. Hay gente que Dios le ha estado pidiendo y no ha querido darle a Dios. Y como no le ha dado a Dios, Dios no ha podido darle. A veces Dios, para darte algo, te tiene que pedir algo. ¿Estamos claros? Dios, para darle a Abraham la tierra prometida, le pidió algo. ¿Qué le pidió? Su hijo, ¿verdad? Muchas veces Dios, para darnos algo, te va a pedir algo, hermanos, y muchas veces nosotros no entendemos eso. Dios te dice, haz esto con mi hijo, con mi hija, allá, o con este huérfano, con esta viuda, con este pobre, indigente, hazlo, porque es Dios, y Dios te va a bendecir. Dios va a hacer misericordia contigo, porque la Biblia dice que el que da al pobre, a Jehová presta. Eso dice la Biblia, que el que da al pobre, a Jehová presta. Yo sé que todos los que contribuyen a este humilde ministerio no me dan a mí, le están prestando a Dios. Y yo le pregunto, si usted le presta a su hermano aún en la carne, su hermano le puede quedar mal. Su hermano puede que ya no le pague. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que Dios le quede mal? ¿Ustedes creen que Dios sea mala paga? ¿Verdad que no? En ninguna manera. Dios es fiel y es verdadero. Y sus juicios, dice la Biblia, que son justos. Hermanos, de hoy en adelante vamos a trabajar, ¿cómo? Orando y ayunando, pidiéndole a Dios en súplica que levante ministerios, y que si alguno cayó, lo restaure, lo vuelva al cuerpo de Cristo.
que si alguno murió espiritualmente, lo resucite, porque Él resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Para Dios no hay nada imposible. Mientras hay vida, hay esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Dios puede hacer cosas grandes. Pero de hoy en adelante yo sé que usted aprendió algo. De hoy en adelante tenemos la responsiva. Tal vez no lo sabíamos, pero ya lo sabemos. Vamos a empezar a orar. Cada vez que oremos, Señor, levanta evangelistas, levanta pastores, llámalos, porque creemos en el llamado. Llama a hombres al pastorado, llama a hombres, a siervos tuyos al pastorado, al evangelismo, llama en el ministerio profético, en el ministerio apostólico, llámalos, Señor, en esos ministerios faltantes, llámalos, Señor, llámalos, levántalos en nuestras congregaciones, levántalos, porque queremos que nuestro pastor tenga un apoyo, que nuestro pastor no esté solo, que nuestro pastor tenga a alguien con quien contar, un equipo de trabajo, para que pueda llevar a este pueblo cada día más y más a ti. Yo no le voy a cansar más en esta hora. Yo podía extenderme mucho más, hermano, pero el tiempo avanza. ¿Sabe por qué la necesidad de los 5 ministerios? Dios a través del apóstol Pablo esclarece: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrinas que son empleadas con astucias. Hermanos, hombres que emplean, que fabrican cosas dañinas para destruir a propósito. Pero para ello Dios levantó 5 ministerios para que trabajen en la perfección de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios los constituyó, para que trabajen, para que sirvan, para que avancen, para que el pastor no tenga que hacer todo, porque el pastor muchas veces no va a poder, aunque quiera, no va a poder hacer todo. No va a poder, porque es carne, es humano y se cansa. Entonces, pero ya siendo un equipo de trabajo, se asignan tareas, labores en una mutua unidad. Se ayuda. Hay miembros que ya se cansaron de los sermones del pastor y dicen que todo el mismo. Y cuando viene un evangelista, ¿verdad que sienten un cambio? Sienten una diferencia. Pero el pastor está predicando lo mismo que el evangelista. Lo que pasa es que usted necesitaba a alguien que viniera a confirmarle lo que el siervo de Dios estaba predicando. ¿Sabe por qué necesitaba usted que viniera a confirmar a alguien? Porque por falta de madurez en usted, el diablo estaba sembrando dudas e incredulidad. Entonces viene el evangelista, viene el apóstol, viene el profeta y todos, porque todos vienen a confirmar la palabra de Dios. Y eso, y como usted dice, uno puede decir, pero ya cuando 5, ya no hay argumento en contra. Aunque quiera levantarse el más chuletón, no puede. Porque no es el pastor solo. No es el evangelista solo, son los 5 ministerios que están hablando a una sola voz la verdad y la palabra. Hermano, por eso es necesario los 5 ministerios. He titulado este mensaje La necesidad de los 5 ministerios. ¿Por qué? Yo creo, como ministro del Evangelio de Cristo, que indudablemente los 5 ministerios en el día actual es una necesidad en la iglesia. Es una necesidad en la iglesia, porque Cristo está a las puertas, viene pronto y muchos no estamos preparados. No lo estamos. Yo no le voy a cansar más. Voy a invitarle
A todos los que tienen ministerio, que pasen al frente. Padre, en esta hora te alabo y te bendigo. Gracias por la vida de cada hermano y hermana que ha pasado al frente. Cada siervo y sierva tuya, Señor, ministros tuyos. En tu nombre, Señor Jesús, yo bendigo sus vidas. Y te pido de una manera especial, Señor, fortaleza para cada uno de ellos. Fortaléceles, oh Dios, en su proceder delante de ti. Ayúdalos, guíalos, dirígelos, condúcelos, Señor. Levántalos, oh Dios. Dale fuerzas en sus debilidades. Señor, protégelos en el día de la aflicción y del problema. Oh Dios amado, tú amas esta congregación. Tú amas esta Grace, Señor. Tú me has traído hasta aquí, me has enviado hasta Agua Dulce con un propósito, Señor. He entendido los designios tuyos. He comprendido que no es casualidad, Señor. Tú tienes un propósito con esta Grace, con esta iglesia. Tú los estás preparando, tú los estás levantando, tú los estás llevando a algo mayor. Los estás incitando, Señor, a una preparación ardua, a una búsqueda continua, Señor, porque tú quieres traer algo sobre este lugar. Padre amado, y ellos te están creyendo. Ellos están creyendo, Dios. Te pido, Señor, que te glorifiques en una manera especial. Que te manifiestes en una manera extraordinaria, Señor, sobre cada uno de ellos y ellas. Libértales, Señor. Si alguien entró a este lugar enfermo, sánale, Señor, en esta hora por el poder de tu palabra. Si alguien se encuentra enfermo, no importa la enfermedad. Si alguien está en problema, no importa el problema. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo al problema, reprendo la enfermedad. Llámese como se llame, le expulso fuera de ese cuerpo, fuera de esa vida. Allí donde te encuentras en tu hogar, allí donde te encuentras en tu recámara, allí donde te encuentras en un hospital, en una camilla de hospital, en tu recámara, en tu habitación, en la sala, en tu trabajo, donde quiera que estés, en el nombre de Jesús, a quien predico, recibe milagro, recibe sanidad, recibe liberación, recibe fuerza nueva, recibe fuerza espiritual, recibe fuerza en el ministerio, recibe fuerza en el llamado que Cristo te ha hecho, y levántate en ese nombre que es sobre todo nombre, y avanza en el nombre de Jesucristo. Por el poder de la palabra, por el poder de su palabra, ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, sé que un milagro en este día tú has hecho, Señor. Un milagro estás haciendo allí, Señor, en aquel que está escuchando, en aquel o aquella que está mirando, Señor. Un milagro tú estás haciendo hoy. Estás marcando su vida, estás marcando su historia, Señor, con el sello de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, amado Padre. Gracias te doy, amado Hijo. Y gracias te doy, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Que Dios me les bendiga. Que Dios me les guarde poderosamente. Que la paz de Dios sea con todos. Y cada uno de vosotros ha sido la palabra de Dios en este día, predicada esperando que sea de gran bendición y edificación para cada una de vuestras vidas. Sin más preámbulos en esta hermosa hora, voy a ceder el lugar al siervo de Dios a quien corresponde.